Gabón, buenas noches, bienvenidos a Salchan. En el programa de hoy trataremos sobre el tema de las piscinas mancomunadas, un tema que está trayendo bastante cola. Para ello hemos traído diferentes invitados y como es un tema que unos dicen que es bastante viable y que con una buena gestión se podría conseguir y otros dicen que es realmente imposible, hemos querido tener la opinión de ambos pueblos, tanto Gorliz como Plencia, y la verdad que se nos ha sido un poco imposible. Esta semana hemos tenido bastantes nos por respuesta por parte del Ayuntamiento de Gorliz y por algunos partidos políticos de Gorliz. Por parte de Plencia no hemos tenido ningún problema. También han venido los de la asociación que han estado consiguiendo firmas para llevar ese proyecto adelante. Y sin más voy a pasar a presentar a los invitados de hoy. Voy a empezar por mi izquierda, Goncha Laguiriano, Miquel Bengoechea, Imanol Ardines, Isamari Zarauza y Joseba Santamaría. Bueno, Gabón, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar por ese minuto inicial, un minuto inicial para que en términos generales, como hemos hecho en otros programas, habléis un poco sobre el tema. Una opinión así general y luego ya empezaremos el debate y lanzaré una pregunta y veremos a dónde nos lleva. ¿Sí? Empezamos por Gonchal. Bueno, pues lo cierto es que es un tema que lleva en el ideario general de la gente varios años, o bastantes años, según por donde se mire, y bueno, yo creo que en este tipo de temas no hay que ser populista, hay que tener los pies en el suelo y hay que saber dónde estamos para, antes de lanzarnos bueno, pues a ejecutarlo, a la piscina, eso es. Y bueno, pues a mí me gustaría por parte de la asociación, si es que ellos, me parece súper positivo que haya un grupo de vecinos y vecinas que se muevan en favor de lo que quieren. Yo creo que es la vía que como nosotros como ayuntamiento nos parece que es como tiene que ser, es decir, que sea la ciudadanía la que mueva los cimientos del ayuntamiento para poder ir mirando las cosas. Yo creo que desde el ayuntamiento y sabiendo sobre todo económicamente cómo estamos, a mí me parece que es un tema que igual ahora nos podría, no sé cómo decirlo, pues podría... me he quedado sin palabras. Podría... o sea, yo no sé si es viable o no es viable. Evidentemente sí que hay un proyecto anterior que se presentó en Gorliz, que evidentemente no es viable, es un macroproyecto, más que una piscina municipal, pero los datos que he manejado yo, por lo menos en el tema de algo más pequeño, para intentar hacer algo más pequeño, yo creo que tengo mis serias dudas de que sea viable económicamente. Vale, sí, me he enrollado demasiado. No, está bien. Miquel. Bueno, pues primero agradeceros la invitación aquí como vecino a opinar un poco de todo. A ti por tu asistencia. El tema de... Yo que empiezo a peinar canas, el tema de las piscinas de Gorliz, la temporada 86-87, cuando se inaugura el campo de fútbol de Gorliz, yo creo recordar, era un crío, pero no te creo. En la BBK de Gorliz ya había una maqueta y había unas piscinas y tal. Entonces yo las piscinas siempre he asociado a necesidad o petición de Gorliz, históricamente. Luego el grupo independiente lo ha llevado siempre en su programa, en Gorliz, y también, pues bueno, yo desde la distancia, o bueno, soy un vecino que tiene un pie en cada pueblo, ¿no? Entre Plencia y Gorliz, y soy muy gorlencharra. Y yo creo que primero habría que ver la viabilidad del proyecto, digamos, de la ejecución, que costará un dinero y supongo que será difícil conseguirlo, pero que igual se consigue, porque a veces te llega un dinero y hacen cosas de este tipo, pero luego la viabilidad del mantenimiento, o sea, es una hipoteca para muchos años. Y luego igual alguien tiene algún dato, pero creo que en Baquio pasó algo parecido, ¿no? Que se hizo un polideportivo que hubo que cerrar. Yo ahora mismo soy usuario de la piscina de Sopelana y yo mancomunadamente ahora mismo me siento cubierto con Sopelana. Por supuesto me encantaría que la hagan en Gorliz y que la hagan encima en Iturguichi, que es donde en su día hoy que la iban a hacer, porque así voy andando a ella, ¿no? Pero ya hablaremos luego más adelante hasta la propia ubicación, ¿no? Un vecino de Isusquiza igual le viene más cómodo, le resulta más cómodo ir a Sopelana o a Urduliz, que creo que van a hacer, que a Gorliz, por ejemplo. Vamos a matizar eso. Continúo por mi derecha, Imanol, cuando quieras. Bueno, yo comparto un poco la idea de Miquel y de Gonchal. Es un tema que, joder, a cualquiera ahora mismo se nos abrirían los ojos y dirían, joder, una piscina en Plencia y en Gorliz, para Gorliz, Plencia y Lemoiz,
incluso Parduri, que igual tienen más tendencia a ir a Sopelana, pero como posibilidad sería un sitio genial poner una piscina, pero si somos realistas, pues habría que analizar bien los costes, como ha dicho bien Miquel, los costes de la construcción de la misma y luego el mantenimiento posterior, que eso normalmente suele ser más duro. Y yo recurriría igual, no sé, como una posibilidad, a ver, pues a mí me gusta siempre lo de la participación ciudadana que ha dicho Gonçal, pero también me gustaría ver los recursos, si hay recursos en el pueblo, pues no sé, pues que haya una piscina en algún sitio o que haya algún sitio donde ya exista y que se pueda recurrir a ello, y ya voy a dar nombres, el Calleder. Porque igual se puede hacer una negociación con el Calleder entre todos los 3 municipios para una posible utilización, entre comillas, de la piscina que tienen, pues colaborando, porque yo creo que ellos también tienen la idea de hacer una piscina nueva dentro de uno de los pontones. Pues igual sería una cuestión de eso, de hablar con el Calleder, como los 3 municipios, y ver qué posibilidades hay de igual de explotar eso, porque igual nos vendría bien a todos. Yo soy más partidario igual de concentrar las cosas entre todos los municipios y que no se dupliquen los servicios y que se puedan utilizar todos, cada uno de ellos, utilizar cada uno de los servicios que ya tenemos, no sé. Bueno, es interesante lo que planteas. Y Samari, que te veo que toses, ¿estás No, ya bien? parece que con el traguito de agua he aclarado Sí. la garganta. Bueno, pues sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta este momento. Efectivamente, no se puede tener una piscina en cada pueblo, lo mismo que no puede haber un hospital en cada pueblo. Y en su momento es cierto que el Grupo Independiente de Gorliz llevó a cabo la redacción de un proyecto para montar una piscina en Gorliz, complementar su polideportivo, por decirlo de alguna forma, y de hecho se consiguió una subvención del gobierno vasco, entre otras cosas, para redactar un proyecto de piscina que diese cabida a los vecinos, fundamentalmente de Lemoniz, Plentzia y Gorliz. Se llevó a cabo la redacción de ese proyecto. Primero hubo un concurso de ideas que creo que se presentaron 40 y tantas ideas, y un equipo de expertos optó y definió cuál era la mejor idea, y en base a esa mejor idea se redactó un proyecto. Ese proyecto era muy ambicioso, creo que costaba del orden de 7 millones de euros. Y con un mantenimiento de 350. Pero vamos a mantener el minuto porque estamos... de momento eran los 7 millones de la ejecución de ese polideportivo con la piscina incluida. Llegan las elecciones del 2011 y la nueva corporación de Gorliz pues considera, además ya estábamos en plena crisis y con escasísimo dinero, hacen un planteamiento, y es redactar un nuevo proyecto eliminando cosas que sean más asequible. Y al mismo tiempo piden... Samari, siento, te tengo que bueno, cortar. perdón, vale. Ya sé que podría seguir con bastante Vale. más, pero... El caso es que... Luego no es el seguimos, luego momento. desarrollamos más. Borja. Joseba. ¿No, en serio? Joseba, por favor, llevo 8 horas diciendo Joseba, Borja. Ya te No, apunto. pues estoy ahí. La asociación que ha surgido es Justicia y Tesen, es una asociación que lo único que tiene interés es de que este debate no se quede en aguas pasadas. Pero al final lo que se ha visto, siempre a diferentes concejalías, se sacado un proyecto, se ha hecho bueno, lo que he dicho, lo que habéis comentado, un megaproyecto. Creemos que todo eso es inviable. Lo que sí creemos es que la unificación de los 3 municipios como Gorliz, Plentzia y Lemoniz, que hace un sumatorio de más de 12.000 habitantes, cosa que estén censados, porque hay muchos que viven en Gorliz, Plentzia y Lemoniz y que no, al final, mantienen en otros diferentes municipios su empadronamiento y no están censados en el pueblo, dar este servicio. Este servicio de unas piscinas, como habéis comentado antes, pues sí, pues tiene un costo. El costo de unas piscinas como las de Independientes que sacaron en su día es inviable. Entonces lo que hay que hacer es, a la hora de unificar, lo que sí hemos estado viendo es que el 15% de los usuarios de Sopelana, como es tu caso, son vecinos de Gorliz y Plentzia. Caso que si estamos hablando que un 15% tiene la posibilidad de hacer ese movimiento, y cuánta gente no tiene disponibilidad de hacer ese movimiento.
Entonces estamos hablando de una cantidad de gente. Entonces nosotros hemos sacado nuestra propuesta, la hemos sacado a los comercios de Gorliz y Plencia, hemos recaudado muchísimas firmas, estamos hablando de más de 700 firmas, con un apoyo unánime para sacar este tema y ponerlo encima de la mesa a los 3 municipios y para que empecemos a hablar. No estamos hablando de un plazo corto, pero sí sabemos todo el mundo qué problema estamos pasando, pero sí igual en 3-4 años poner unas bases para realizar un proyecto que sea viable, con unas piscinas... Tengo que cortarte, es que ha pasado ese minuto. No, ahora pero os doy que tiempo sean ya para que acordes podáis... que sean un acorde para nosotros. Sí, sí. Entonces, Bueno, algunos ya os habéis planteado un poco esta pregunta, pero bueno, vamos a lanzar y ahora sí que sí empezamos el debate, podéis contestar. Está claro que siempre con educación, pero no lo dudo tampoco. Bueno, ¿es necesaria una piscina para Plentzia, Gorliz y Lemoix? ¿Creéis? ¿Necesario como tal? Sí. Necesario no. Ahora bien, ¿cumpliría una función social? Hay 700 firmas que la apoyan. Bueno, ya solo con eso nos tiene que poner, nos ponemos a trabajar en ello, ¿vale? Nos deberíamos poner a trabajar en ello. A mí sí me gustaría decir, sobre todo a nivel de Plentzia, que lo sabemos porque hemos aprobado los presupuestos hace poquito, nosotros en el tema de instalaciones deportivas municipales llevamos, no vengo a hacer propaganda, pero digo para que nos hagamos a la idea, partimos de una inversión en 2016 de 100 y pico mil euros, creo que son 110.000 euros de inversión. Esta inversión municipal se ha ido reduciendo año a año, desde el año 2002 hasta ahora, se ha ido reduciendo a un nivel, eso, que ya estamos en 100.000 euros. Tenemos el tema del campo de fútbol, que es para este año. Tenemos, este año, en 2015, hemos hecho el entorno del campo de rugby. Lo de piragüismo. Que, Muy importante. Muy importante. Tenemos el foso del Arcote también en 2015. Aún así, de infraestructuras que ya posee el pueblo, que ya tenemos, ¿vale? Nos quedan pendientes las luces del campo de tenis, el cambio de iluminación en el campo de pádel y los calentadores del Arcote. Eso así que me venga a la cabeza. Esto es deporte federado, bueno, no todo, porque el campo de tenis y el campo de pádel es municipal. Y estamos hablando de una legislatura, nosotros desde H. Bildu lo que no queremos es hipotecar el futuro de las futuras generaciones por nuestra gestión. Es decir, vamos a intentar gastar lo que tengamos. Y luego, la idea nuestra, ¿cuál es? Pues, joder, de las infraestructuras que tenemos, hablo solo de las deportivas, porque si me tiro al resto, sacamos un Kleenex aquí y nos ponemos a llorar todo el programa. Pero bueno, solo con las instalaciones deportivas que tenemos el High Alive, por ejemplo, que hay un proyecto bonito que ya lo iremos presentando para estos 4 años. Entonces, claro, dices, hombre, no demorar más el tema de las piscinas. Claro, y yo como concejal responsable de Hacienda te diría, ya, pero ¿yo de dónde saco los recursos para que ese tema no se demore? Es decir, simplemente el proyecto de Gorliz, yo no sé si rondó los 300.000 euros o algo así, el proyecto. Estaba subvencionado, Sí, sí, sí. Pero es que cualquier proyecto que estamos pidiendo nosotros para este tipo de historias, o sea, de 10.000 euros no te baja el proyecto. Entonces estamos hablando de cantidades que son, yo creo que, por lo menos para el Ayuntamiento de Plentzia, difíciles de asumir. Pero es que para cualquier municipio es difícil de asumir. Por eso estamos solicitando la unificación. Sí, sí. Porque la primera base es eso. Sabemos que Gorliz solo no puede, Plentzia solo no puede. Por eso, yo solo así, eso te lo he entendido. Claro, y además es que es evidente que lo que no va a hacer Plentzia o Gorliz es una piscina municipal independiente para su pueblo. Pues no tendría sentido. Y de la misma manera que dices tú que muchos servicios de los que está dando Plentzia le tenían que dar cabida a muchos vecinos de Gorliz y la final es unificar. Claro, somos vecinos y vivimos, vamos a decir, en la misma calle, enfrente. Yo soy socio del club de piragüismo de Plentzia. Y utilizo esas infraestructuras de Plentzia. Y utilizo la pista, pues el campo de fútbol de Gorliz todos los domingos. Al final lo que hay que hacer es unificar todo. Y las crías mías van a Sopelana, a la piscina. Pues tú estás viendo ahora también las crías, pues al final, ¿cuánta demanda podemos tener? Gente que nos estamos desplazando. Yo aprovecho, yo tengo una serie de preguntas, he oído el audio que hay en Uribe FM, creo que es, y tal, y yo tengo una serie de dudas. Por ejemplo, habláis del tema de desplazamiento. Y bueno, la primera duda que tengo, ¿por qué se mete Lemoix y no se mete Barrica? Por ejemplo. Por cercanía a Sopelana.
Barrica por cercanía a Sopelana, ¿no? Hay gente que vive en Cantarranas, se vive en San Telmo, que tiene más cerca a Plencia. En un principio Y Chandelis, la parte de... Sí. Pero bueno, en principio Barrica por cercanía a Sopelana entendemos que van a tirar siempre más a acercarse Hacia- a las piscinas de Sopelana hacia que acercarse Sopelana. a Plencia Gorri, pero al final bajar las curvas. Vale. Yo esa duda también la tenía. Es de sentido común. Yo- Eso es pecata minuta, porque si se llegase a hacer, puede venir de Urduliz, Sí, 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 claro. de Barrica o... Otra cosa está en la ejecución, en el Sí. mancomunar costes. Claro. Dices, joder, Sí. con más ayuntamientos mejor. Por eso, yo por Menos eso costes. preguntaba, Sí, porque sí, decía, los joder, municipios que tienen que asentar son Plencia y Gorri, son los que tienen que asentar todo. Sí, y luego eso los está claro. municipios Eso es Yo, por ejemplo, concordantes cuando tienen dices pues, se pueden acercar. que nos tenemos que desplazar a Sopelana, por ejemplo, yo que tengo bastante relación con Lemois, por ejemplo, con Armincha, claro, la gente, si hiciera en Plencia o en Gorliz una piscina municipal, la gente de Lemois se tendría que desplazar igualmente. Estaría en la misma situación que nosotros ahora con Pero Sopelana. ahora mismo que la gente se está desplazando a Munguía. Pero bueno. Es que Pero ahora es que mismo... estamos hablando de 5 minutos, 4 minutos de y a diferencia. Munguía, Bueno, luego vamos a ir después dónde se situaríamos, qué pueblos pueden entrar, qué no, si está bien planteado o no está bien planteado o tal. Pero vamos a ir paso a paso y me gustaría saber, que Goncha, tú ya has apuntado un poco, si es factible o no para los pueblos que se propone, o para qué pueblos podría ser o para qué pueblos no podría ser factible el tener unas piscinas, tanto su construcción como el mantenimiento, que ya se apunta en muchos Yo sitios en que mi- es Nosotros hemos estado un poco preguntando a los diferentes partidos políticos y diferentes criterios que pueden tener. Todo el mundo apunta más a lo que es el mantenimiento de las piscinas. Todo el mundo apunta, ese es como el punto determinante que por el que no se está haciendo. Recurrente que, De claro. todas maneras, es fácil que si yo hago una encuesta mañana, creo que nadie Nadie va a se atreve decir que no. quiere Eso una estamos piscina. hablando. Eso En el seguro. 2013 se hizo un estudio por parte de Gorliz y se hizo a ver, pues más o menos, que la viabilidad de un proyecto como este. Se vio datos que fueron de 3 de cada 4 encuestados eran activos. Valoraban positivamente, sí. Pues valoraban positivamente y eran activos a nivel deportivo. Sí. Vale. ¿Qué cuestión? Una pregunta que se hizo es: ¿cuánto estás dispuesto a pagar el mantenimiento de unas piscinas como socio? Claro, si a mí yo gratis quiero las 160 euros El tope. 55%. pues estamos tope. hablando que con esas cantidades no es viable. Pero- eso está claro. pero yo, por ejemplo- Vamos a Sopelana. Sopelana, ¿cuánto paga un empadronado de Sopelana por las piscinas? 200 euros. 20 euros al mes y 24 euros con 10 euros, creo que es 10 euros y pico. Disculpa, no. 24 euros con gimnasio, piscina y gimnasio son 24 euros. Solo El piscina. empadronado de Sopelana. Sí. El empadrón. El empadronado de Sopelana mes. estamos hablando. Sí. Y creo que son 18 euros solo las piscinas. Sí. Es así. Eso es 18 euros al mes. al mes. Eso es la base, pues no vamos a regalar nosotros nada. Es que al final estamos dando No, sí. unas infraestructuras Gorliz y Plencia que son gratuitas para mucha gente. Y no es así. O sea, las cosas se pagan, pues estamos de acuerdo, pero tampoco no vamos a desorbitarlas. Las Pero cosas, bueno, si hay un es estudio así. en 2013 que te dice que la gente está, el 55% de la gente que es proactiva, Sí, pero es que yo está también diría dispuesta que a pagar gratis. 160. No, yo también diría gratis. Yo diría, pues vale, dame unas piscinas por 80 euros al Ya, año. pero claro. yo creo que el que ha Sí. hecho esa pregunta habrá dicho, oye, ¿hasta dónde estás dispuesto a Sí, pagar? pero estamos viendo que el 15% de Sopelana es de Gorliz y Plencia. Sí, sí. Vamos a Sí, Munguía, vamos, ¿cuánta nosotros gente está incluidos. desplazada? Yo solo quería ver, ¿cuántos socios hay en Sopelana? ¿Tenéis ese dato? Escucha. Ese 15%, ¿cuántos somos? Ahora mismo en ¿Número? Sopelana hay 5.000 pagadores y de los cuales 5.000 hay gente que paga por familia, entonces se está calculando que son unos 7.000 abonados. Es lo que tiene ahora mismo la infraestructura. Y tú si calculas 7.000 abonados poniéndole una media de 300 euros sí. por persona, o sea, eso, pues estás viendo las cantidades que te están saliendo. O sea que muchos... O sea, no estás pidiendo tampoco, vamos No a ver. sé, pero y- Sopelana igual es deficitario, ¿no? Quiere decir que el ayuntamiento igual en presupuestos sí Es que gastar Sopelana menos. no gestión pone- directa, ¿eh? Sopelana no pone dinero en el mantenimiento Es que no de es las gestión piscinas. directa, hay una Es empresa, servicio. servicio, sí. está servicio. Y este caso es que nosotros también lo que estamos solicitando es que para hacer este tipo de proyectos hay que hablar con las empresas privadas de cómo lo gestionan. Porque eso es lo que hay que hacer. Porque al final una empresa privada, al dar sus cursos para las familias, para los niños, para aprender a nadar, ahí es donde sacan los otra beneficios. discusión, que es que queremos, servicios públicos o servicios privatizados. Entonces, quizá en esa encuesta yo puedo estar a favor de una piscina, puedo estar a favor de o dispuesto a pagar 300 euros al año por mi núcleo ¿Qué es lo que familiar. estás pagando? Por ir Sí, a sí, Sopelana, lo que estoy si es diciendo. así. Pero igual cuando me dicen que el dinero va a ir a Galicia a servicio ocio, digo que no. Y prefiero que se contrate a gente de aquí. No, pero No, lo es mismo- gente contratada de Sí, sí, Sopelana. sí. No, y es gente de Sopelana, Sí, de de Gorliz. convenio y- Sí, sí, sí. Hay gente de Gorliz, de Sopelana y de Plencia que está trabajando en Pero servicio. Es muy
cara. Seguro que es muy cara, Sí. porque luego hay bajas. Es muy sí, sí, difícil, eso es muy es. difícil Es muy de llevar. difícil porque al final son funcionarios Sí, sí, y sí. tienen una Sí, sí. problemática Muy ahí difícil de llevar. totalmente distinta. Y hay una escala de sueldos, Sí, sí, y hay no, unas está claro. No, y condiciones. esas empresas además saben gestionarlo, porque además de la Exacto. nuestra harían Sí, sí, tienen otras. por todo, sí, pero- sí, claro. Es que Son esa gallegos, gente hay que servicios son consultar, a gallegos. esa gente. Esos son agentes que hay que Claro, consultar claro. para realizar un proyecto como este. Lo que no puede ser es dejarlo en manos de los municipios, sino también hablar con la gente que está acostumbrada a trabajar con estos tipos de servicio. Y son los que tienen que dar la base. En relación a la pregunta que has hecho antes, si es necesario, estoy totalmente de acuerdo que no es necesario, que es maravilloso, lo mismo que nos gustaría tener una escuela de teatro, Claro. las piscinas y cualquier otra cosa que se nos Eso te voy a decir, ocurra. antes de cortarte, ahora te dejo seguir, pero para que después puedas desarrollar, si es, o sea, no es necesario, dices tú, pero si después hay otras prioridades, como por ejemplo un auditorio. No, etc, perdona, etc. es que Digo, antes existen Para que- otras muchas, Claro, las que actuales. tienen las actuales y Yo que te pongo un ejemplo. ha mencionado el unas, frontón, pero por el ejemplo... frontón tenemos un presupuesto de 130.000 euros para arreglar la cubierta. Pero vamos Es- a dejar acabar a- espera, sí, es que eso Luisa mismo iba a María. decir. Tenemos otra serie de edificios propios del ayuntamiento que necesitan urgentemente una serie de reparaciones. Desde el frontón, efectivamente, hasta el la cubierta, propio edificio. arpillado, Instalaciones la cubierta de deportivas, arpillado eso es. y todo lo que Un poco de tiene el deporte arcote por hacemos en debajo, el que también va a ayuntamiento. costar una millonada. El tejado del ayuntamiento, Ya. el tejado del ayuntamiento. Balconada. Entonces, está clarísimo que, desde mi punto de vista, Plencia no puede permitirse ahora meterse en otros berenjenales. Hombre, perdóname, pero lo que pasa es que también igual lo que dicen ellos, que es que también eso tendría que ir con unas solicitudes a la delegación de deportes, diferentes a agentes. Vasco, quiero decir que... Sobre ese sentido, ya no hay subvenciones dirigidas Bueno, hoy no, legalmente pero es que a esto... instalaciones deportivas No, pero municipales. estos no lo dicen para hoy, Ni esto gobierno es vasco, tiempo. No, pero están cortadas, ni de diputación ni de gobierno vasco. Entendemos todo el mundo los tiempos que estamos pasando y también al final vosotros también las infraestructuras que tenéis, que es Claro, ahora mismo, hay que arreglar y que son la prioridad. Eso está claro. Si Y es no que eso- solamente eso- son las infraestructuras, que el ayuntamiento, tú habrás visto ahora Gonzal, tiene unas partidas presupuestarias no ya a Sí, inversión, un 87% sino del luz, presupuesto. agua, cortar Gasto césped, corriente. arreglar pequeñas cosas de las instalaciones, que es un pastón lo que se gasta el ayuntamiento de Plencia en infraestructuras y en deporte y en actividades, en mantenimiento de los edificios de actividades culturales. A mí también me encantaría tener una piscina. Yo creo que a la larga igual también habría que racionalizar los centros deportivos, porque igual, Sí, igual sí, lo sí, que habría claro. que hacer era pues el campo de fútbol de Plencha, que Claro. tantas pegas nos ha dado, Claro, pues claro. igual el equipo de Plencha, pues, sin perder su idiosincrasia, siendo el Plencha Club Deportivo, jugar en el campo de Gorli como Plencha, como pasa en Bilbao con los campos. Estuvimos aquí Estuvimos aquí debatiéndolo. Y Bueno, yo yo no he estaba- estado, pero bueno, pero lo Sí, veo pero- así. pero es que, O- por o- ejemplo, o un gimnasio, por pero- ejemplo, para todos. Claro, o- ahora que comentas el tema del campo de fútbol, nosotros ahora tenemos una inversión esta del césped, pero nosotros sabemos, porque nos lo ha dicho Costas, que dentro de 10 años tenemos que buscar una nueva ubicación al campo. Claro, ahí está. Imagínate que se llega a un convenio, como has dicho, estamos en pura ficción, esto es pura ficción. Llegamos a un acuerdo con Gorli, se convenia, pues Gorli tiene un campo de hierba artificial, de hierba natural, habría que convertirlo en hierba artificial para que soporte la Varios cantidad de partidos, equipos que lo tiene, que haya. etc. El campo de arriba también requiere arreglarlo. Claro, o sea, todo eso es dinero y ahora mismo no nos sobra. No, pero está Hablando claro, claro. si sabemos Pero perfectamente yo en qué lo momento que digo estamos. Pero la cuestión es, ¿existe también posibilidades dentro de de los municipios de hacer actividades Sí. vecinales para recaudar dinero? También existen. Existen maneras de poder conseguir dinero y para poder gestionar este tipo de cosas. Y lo que hemos dicho al principio, que no es gratis, que ya sabemos que no es gratis. Sí. Y terreno, que es lo más caro, hay. ¿Qué es Bueno, lo más caro? Gorli tiene... ejemplo, En Plencia Cierro no. mucho. Pero bueno, estamos hablando de eso. Hablando- Y un segundito. Y lo que estamos también programando nosotros con el tema del gimnasio que has dicho es hacer una infraestructura Sí. estilo Sopelano, estilo Sí, Munguía, con un en el que fitness puede y con un tener gimnasio y una unas piscina. piscinas, Básico, sí. un gimnasio y luego Sí. una zona, por ejemplo, que has dicho tú del teatro, una zona por detrás, como tiene Munguía, que pueda ser multiocio, multideportiva, que se pueda utilizar para conciertos, para teatro, para mil cosas. En un pabellón cerrado se puede hacer mil tipos de cosas. Y todas esas cosas se pueden englobar en un proyecto como este. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema del frontón, sin dar Sí. muchas más pistas, tiene opciones a esas cosas.
No, es que Plencia, por ejemplo, En el tema de los días que frontón llueva, los días que llueve, se puede utilizáis el frontón con esto. Jorge, por ejemplo, no tiene es esas otro opciones. debate también. Es No, otro pero Jorge, debate. por ejemplo, no Mira, tiene esas opciones. O ahora sea, que Jorge, dices. el día que llueve, el Yo, por otro día ejemplo, vino una chica, dijo, oye, un parque cerrado para poder llevar al niño porque está lloviendo, no existe. Claro. Y no Pero existe es que ni Gorri ni en en Plencia tampoco. Claro, Claro, es que entonces hay que unificar esas yo como cosas. Aita prefiero que las niñas tengan eso a que tengan una piscina municipal que es mucho más cara. Pero que Por es- ejemplo, es una opción. Bueno. O sea, tú a mí me dices ahora, haces la misma encuesta que habéis hecho y me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Una piscina municipal que cuesta o un parque, Un espacio cerrado. para que los críos y las crías anden? Munguía Yo lo hizo en yo el tengo clara la Munguía lo respuesta. hizo en el 88 y fíjate la funcionalidad que le ha dado. Y ahora está rebajando los precios de la gente porque al final ya está todo pagado. Pero no, estamos hablando de Munguía. Munguía lo hizo en el 88 y lo hizo con 11.000 habitantes. En el 88. Pero Munguía Estamos es hablando de Munguía 11.000. y el entorno de Munguía. Claro. ¿Vale? Pero con 11.000 Claro, habitantes Ática, tenía. Manolita, tal. 11.000 habitantes tiene en su día. Hasta gente de Y Plencia. lo va a que Munguía. estamos comentando antes, y hay unas piscinas que hoy en día te da la posibilidad de poder abrirlas, en verano se puede utilizar, es como las de Maruri. Bueno. Y luego, teniendo en cuenta más la gente de verano, que al final, Gorrit es dormitorio, Plencia O sea, es a mí, dormitorio. con el proyecto me tienes pero convencido. A no, mí pero el proyecto te me estoy encanta. Ahora bien, pero es que metes ¿cómo lo vamos a gente, pagar? pero te digo por gente. ¿Y entre cuántos y Por cuánto gente cuesta? también. Verano. ¿Cuánta gente viene a Gorriz y Plencia y no tiene un servicio como este? La gente hace sus actividades deportivas fuera en Bilbao, en donde sea. Tú le abres o le pones los días que hay hace lluvia. Esa gente va a ir a hacer deporte. Y esa gente también va a aportar a un proyecto como este. O sea, hay que valorar todo lo que hay. Es que no solo son los vecinos que estamos, además, ¿y cuánta gente? Pues al final gente que trabaja en Bilbao, hace toda la vida en Bilbao y viene solo a Gorriz y Plencia como dormitorio. Tú das un proyecto como este y al final es ganancia para el pueblo. Es que el pueblo va a ganar con una infraestructura como esta. Para que la gente venga, la gente haga su vida y haga más cosas en los pueblos y al final haya vida en los pueblos, como en Gorriz y Plencia, que al final estamos de dormitorio. Y es así, eso es nuestra queja y hay mucha gente que viene a vivir a Gorriz y Plencia y se encuentra así, que no tiene ningún tipo de local ni donde poder realizar este tipo de cosas. Pero ¿realmente tú crees que, por ejemplo, una piscina haría que Gorliz y Plencia dejase de ser una ciudad dormitorio? Correcto, Una- estoy convencido. Creo que la gente haría más, o sea, trabajaría fuera creo que y haría tenga más. Y ninguna la gente, conexión. es más, y gente que trabaja en Gorriz y Plencia haría más vida en Gorriz y Plencia. No solo trabajar y se tendría que marcharía. desplazarse a Es que Sopelana, no Munguía, se quedaría, eso no sí. se desplazaría. Yo me desplazo, son 10 minutos. Sí, O sea, pues Y claro, luego sigo haciendo la vida en Plencia. O sea, te quiero Corres decir que mucho. a mí no me parece que esté relacionado. Eso, al final, el desgaste que es Hombre, en bueno invierno... para el pueblo nadie lo duda que es. No, yo creo que eso está claro. O sea, es yo creo que indudable. Y luego Y a estamos largo plazo- hablando y a de los largo plazo, desplazamientos en invierno con el peligro que conlleva. En lluvia, o sea, tú también analiza, Sí, bueno, y aparcar allí y analiza tal, todas sí, las sí, cosas. sí. Es que A al ver, final que hay es que un engorro. analizar las cosas. Es que Es mejor tener una piscina en Gorliz en conlleva Plencia, sí, una evidentemente. mejoría para Pero todo es el que yo mundo, vuelvo a lo tanto mismo, a sin duda, salud y tanto para el beneficio del pueblo. Es verdad. Vale. Pues eso hay Pero que sentar unas bases. yo vuelvo a para eso. repetir. Tenemos del presupuesto un 85% Que sí, me estás hablando de presupuesto, Y que tenemos entiendo perfectamente. Gorriz, por infraestructuras. ejemplo, ahora le ha llegado el consorcio de aguas para cambiar muchas de las canaletas y le va a salir un pico. Y mucho de los presupuestos que tiene se va a ir ahí. Pero es que estamos hablando de esas cosas. Pero es que la cuestión es que esto no tiene que ser para mañana, sino Esto es una sentar cosa unas a futuro, bases Sí, sí, y decir, está ¿cómo claro, podemos pues hacer estudiar esto un proyecto, darle está 4 claro que años sí, y yo poner creo que- una base? yo creo que por Y parte del tiene- Ayuntamiento de terrenos Plencia no hay tenemos, ningún problema por eso en te este- digo. en estudiar un proyecto. Nosotros ahora con estas firmas hemos solicitado una reunión con la alcaldesa de Gorliz. Le vamos a presentar el proyecto y presentaremos también a toda la concejalía en nuestro proyecto y a los diferentes partidos que promueven el Ayuntamiento de Gorliz. Y luego con esto también bajaremos a Plencia y hablaremos con el alcalde de Plencia. Pero es que al final lo que hemos dicho, que hay que unificar. No, sí, Es pero- que hay que unificar. Sí. Sí, Eso está clarísimo. Eso lo tenemos Eso claro. lo tenemos Es que muy es así. claro. Bueno, antes comentabais también el lugar, ¿no? Que si... Bueno, antes no, comentabais que quienes participarían, si Lemois, Barrica, si eso, bueno, Sope no, pero tal. Y yo planteo también el lugar, ¿no? O sea, es decir, si una vez se llegase a un acuerdo, ¿dónde se planta la piscina? Si en Plencia, si en Gorliz, si en Lemois, si en... ¿Dónde? Yo en No se Plencia puede lo veo crear difícil. algo que será- En Plencia tenemos ¿Dónde hay suelo? escasez de Plencia, suelo. Creo que no. A mí no me miréis. No, quiero decir, porque tú comentabas, ¿no? O sea, Yo el creo- desplazarse hasta Sope. Hombre,
Más sitio tiene Gorliz, eso es evidente. El sitio, espacio físico tiene mucho Y más por Gorliz. habitantes también tiene más Gorliz, pero tiene es que no es, el es un campo tema, eso es un polideportivo. debate secundario, pero es que al final no es, la cuestión es... Bueno, no es tan secundario, porque por ejemplo también en el audio que he oído yo habláis de la Ikastola y del Ikasteche, y por ejemplo, bueno, hace 2 años ya empezaron yo creo que con los recortes de educación y tal, tenemos varios problemas con los autobuses y tal, bueno. Claro, si tú plantas una piscina, en Chipíos, el Ikasteche de Plencia, pues perfecto, porque los críos van allí. Los de Gorliz se tendrían que desplazar. Pero un Eso tiene un desplazamiento de coste. 5 minutos en un autobús. Sí. Claro, pero tiene un coste. El autobús hay que fletarlo, ¿no? Te estoy diciendo que nos están quitando, o sea, A ver, que estamos tú- sufriendo recortes en las paradas normales para ir a clase. No, estamos O sea, de acuerdo en eso. imagínate solicitar a la educación del A gobierno ver, vasco la cuestión que es nos lleve lo ideal, al mediodía a una lo piscina ideal de Gorliz, por ejemplo. como conocéis, Munguía, al lado de un colegio. Sí. Sopelana, al lado de un colegio, o sea, es dar esa salida. Eso es lo ideal. No desconocemos exactamente los terrenos al lado de las Ikastolas como Lo de están. Munguía coincidió mucho porque era una expansión de Munguía para allí. Sí, pero Entonces bueno, pero hicieron es que todo, los por el niños- deportivo, tal, claro, campo de fútbol. Tenían todo. metros. ¿Eh? Munguía siempre ha tenido más dinero que Plencia, porque Munguía hasta hace Hombre, poco, por son desgracia, más precisos. tiene industria. Tiene- Claro, tiene- no solo es la población todavía importante, tiene. tiene 11.000 Porque habitantes, pero es que tienes un montón de Todavía actividades Todavía económicas tiene, y todavía esperemos tiene. que O sea, siga tiene, teniendo. sí, pero mucho menos que lo que tenían en 88, Sí, bueno, por eso ejemplo. sí, eso sí. Entonces, y Plencia, en cambio, siempre ha sido una industria muy limitada en recursos, porque industria cero en este pueblo. Entonces, Ya. hemos vivido lo que hemos vivido, las Yo 14, 40 bares que había, que ahora quedan la mitad. Entonces, Joseba, a mí la propuesta me encanta. Me encanta primero que sea eso, una iniciativa de la gente. Segundo, me encanta que sea mancomunar algo. Eso. Ya te digo, porque yo estuve sentado, creo que hay allí el otro día hablando del campo de fútbol, Sí. y es que hasta saqué un plano con Gorliz. Yo quiero llevar yo quiero que el fútbol se juegue en Uresaranse, porque Claro. hay espacio y ya está la infraestructura montada. Es evidente. Y en Rotabarri no seguir enterrando dinero. Sin embargo, pues el Plencia seguía pensando que la identificación del pueblo tiene que estar, para mí no tiene que estar físicamente donde estás. Pero bueno, son opiniones. Pero por encima de una piscina, que ya te digo que yo soy usuario de la de Sopelana, y fui de Munguía también, o sea, ya me he metido kilómetros para que las crías naden, porque creo que tienen que saber nadar, aparte luego en la canal en verano. Hay un montón de necesidades solamente anteriores, si pues un auditorio o un centro de día para nuestros mayores, o habrá 100.000 necesidades, aparte de lo que dice Gonchal, de mantener lo que tenemos ahora. Entonces, por desgracia, soy pesimista, o sea, me encantaría ya tener una piscina y sería usuario de ella. De todas formas, Pero lo veo difícil. Sí estoy de acuerdo en parte en lo que dice que sí puedes hacer pueblo cuando tienes infraestructuras de ese tipo, porque es que a mí me ha pasado que cuando vas a Sopelana a sí, llevar a las claro. niñas, acaba siendo la carnicería de Sopelana. Claro. Y eso es Aprovechando. beneficio. Sí, o te Está tomas un claro. café en el bar Claro, de no ya sé que quién. estás allí, Sí. haces vida allí. Vida puede ser comprar en el comercio. Y el comercio de estos pueblos, si algo necesitas, un impulso. Sí. No, eso Pero está bueno, claro. no creo yo que por poner justo una piscina... Sí, no, pero bueno, haces comunidad y Eso luego es. pues la gente de Plencia y de Gorliz se junta Da y servicios, están los da aitas servicios y también para que venga más gente. Al Hombre, final la el vida desplazamiento vivir en debe el ser pueblo. un problema, porque antes sí se intentaba hacerlo, todas las actividades en zonas próximas, en tu localidad cercana, más que éramos muy nuestros, ¿no? Plencia es mío, Gorliz es mío. Ahora eso afortunadamente ha mejorado Sí. y ya no hay ese problema. Y encima ha mejorado también que la comunicación es más fácil. Desplazarte de Gorliz a Plencia hay un montón de autobuses, el de Las Arenas, el de Munguía, el propio de Plencia, que va a esto. Entonces yo creo que ahora tampoco sería un problema si estaría en la piscina, si estaría pues en el mismo campo de fútbol. Pues que, No, pues, ahora bueno, mismo, por ejemplo, en Gorliz se está haciendo diferentes actividades, como es spinning, como es con el rocódromo y Las todo eso, hacen ahí, y arriba. al final por eso se está dando servicio también a todos los vecinos de Plencia, de Barrica. Eso, Es que eso yo creo que, Es que es así, yo es creo que que es así. por sentido común eso bueno, ya a corto plazo, bueno, ya se está dando, yo creo que eso es, Por eso. estamos condenados a entendernos. Es que yo está creo que clarísimo. hace Yo creo 3 que- años así ya se llegó a un acuerdo con Gorliz para que tanto Sí, todos en la los costes. ludoteca y Sí, en la Casa de Cultura, los precios son- tanto en sí, Plencia sí. como en Gorliz, Claro. se pagase lo mismo los empadronados de ambos municipios. Para unir estas infraestructuras y para unir la vida, otra cosa que no se nombra, pero Sí. que unida al deporte sería importante, sería un sistema de Gorris. Es decir, De unificación unificar, de por- es decir, para que la cuando yo gente decía, pueda joder, un utilizarlo. chaval de Plencia puede ir a jugar a Uresaranse porque tiene el paseo para ir en bici, Sin problemas. tiene el Videogorri, pero habrá que hacerlo mejor, pintarlo bien de verdad de rojo. Sí, sí, está claro. Yo qué sé, dar facilidades para que los chavales, pues, cuando llueve, bueno, pues cuando llueve ya le llevará ahí toda mamá, o ya irán en autobús o en paraguas, como los demás. Pero yo creo que sigan por ahí los tiros. La pena, joder, el momento que vivimos ahora, ¿no?
que se ve que esto además Bueno, nosotros desde aquí, va para largo. Nosotros desde aquí yo creo que, joder, la iniciativa creo que hay que apoyarla, aunque sea a largo plazo, Sí, aunque sí, sea... Sí, yo es lo eso que yo no- he dicho. no discute nadie, Yo creo que hay que apoyarla y además... Y hay que trabajar y sobre ver, ella. Hay que trabajarla. trabajarla. Que apoyarla hay que trabajar. Nosotros la única finalidad que hemos sacado con esta plataforma es que no se olviden las cosas, porque sabemos que es histórico todo esto, porque como has comentado, desde el 88, cuando se puso el polideportivo de Gorlitz, ya empezaron a salir el tema de las piscinas. Plencia también lo ha tocado también por Está diferentes muy maneras. reciente, hace 3-4 años fue 2005, cuando... tengo yo... No, yo estoy hablando del 2009, cuando se encarga este La macroproyecto. Sí, pero eso fue un sí. macro. Pero eso es más tardío. Claro, pero estamos hablando de la nada hacer un Sí, macroproyecto. sí, O sea, no puedes Es que no, hacer yo eso, creo es que eso hay... que no Vale, habláis, sí, vosotros ya. no habláis de lo mismo que el proyecto que hay. Es que que han hay en Gorlitz. existido Es que- varios proyectos en Gorlitz. No es uno, han existido bastantes diferentes proyectos o diferentes Yo lo que he leído, Al el final, que van a salir. está con números es un polideportivo, pero un polideportivo Sí, polideportivo. Y lo que has dicho Sí, tú, que con de un la coste de web. 6 millones de euros que es no. es inviable. Pero estamos hablando, tú hablas con Sopelana, es como un guía, el presupuesto que se gastaron en las piscinas, un total de 3 millones de euros, no mucho más. Y eso... Urduliz Hay hace un segundo polideportivo proyecto, también. ¿eh? Sí, pues, claro, Urduliz está 3.700.000 euros, que es una pasta. Claro, también. Urduliz ¿Cuánto? ahora mismo sí tiene gestión. 3.700.000 en el entorno del campo de fútbol de Urduliz. Pero ese proyecto ya estaba aprobado. Piscina Sí, no. igual sí. Sí, no, la igual piscina, sí. que es que creo Oye, que pues la nos, Va de- nos en un principio mancomunamos va debajo con de ellos la- para del la campo de fútbol. utilización de la Sí, ahí va. piscina. Y Eso está iba a el decir, hueco en hecho el caso más. de que... No, Sí. pero son los terrenos adyacentes también al campo de fútbol. En el caso de que... Si hay dudas, Urduliz pero en el caso construye- de que Urduliz construyese una piscina... Que no tengo claro si lleva Pero piscina o no, ¿eh? pongámonos en el caso de que realmente hay una piscina. ¿No se podría buscar una solución en...? Yo creo que en el caso de añadir Urduliz Rosaria? y el de Plencia Gorlitz es diferente. O sea, Urduliz requiere un desplazamiento también, es como ir a Sopelana. Es lo mismo. Plencia y Gorlitz al final, aparte que estamos pegados, Muy pegados, pegados. calle con calle, yo creo que, no sé, para mí por lo menos, y para mí ir a Gorlitz es dar un paseo, o sea, Y lo mismo como ir a, para... Lo ir a mismo Urduliz para ya todos. dices, joder. El Ayuntamiento de Plencia está realizando un censo de personas desempleadas de la villa con el objetivo de conocer la situación real del desempleo en el pueblo de Plencia. Es fácil apuntarse y en las oficinas de atención al cliente en los bajos del Ayuntamiento o en Goñi Portal podéis recoger la solicitud y adjuntar el currículum vitae. Para elaborar estos datos estamos trabajando con la Asamblea de Personas Desempleadas, que por cierto, si queréis también apuntaros, se reúnen los miércoles en Goñi Portal a las 7 de la tarde. Y entonces, bueno, pues como decía, con la ayuda de estas personas de la Asamblea estamos recogiendo la información, elaborando datos para a continuación elaborar un plan de empleo que esperemos ayude a solucionar el problema que supone el no tener trabajo. Eskerrik asko. Saltzan, Onboard, Bi Kubora, Aldagelan, Gure Herria, Dokuplay. Saltzan, eztabaida programa, Plentziari buruzko gaurkotasun gaiekin. Onboard, PTB bitartez bidaiatu eta ezagutu planeta. Momentuko pertsonaiak kuboan eseriko dira elkarrizketatuak izateko. Ezagutu Plentziako sekretuak kalez kale. Ze gai interesatzen zaizu? Gure bideotekan zure intereseko dokumentala aurkituko duzu. Ezagutu gure kirolen emaitzak eta aldagelako eztabaidak jarraitu. Plentziako udala langabetuen inguruko errolda garatzen ari da. Horrekin, langabeziaren egoera erreala ezagutu nahi dugu, langabeziari aurre egiteko. Izena eman alduzue udaletzean edo Goñi Portalen. Ta gurekin batera, Plentziako langabetuen asanblada lan egiten ari da. Asanblada, asteazkenero biltzen da, Goñi Portalen arratsaldeko 7:00. Animatu!
lo mismo que nos pasaría a los de Plencia o a los de Gorliz, Sí. no le pasaría a Lemois, por Sí, ejemplo, sí, que ahora sí. dice, no, yo pues mira, Sí. me supone menos dinero coger e irme a Sope o a Urduliz, No, en el caso de que está hubiese, que irme, Hombre. que poner Pasa que en dinero población el Moy son 1.200 y Plencia de Gorliz son 11.000. Y es que Estos polideportivos... son, al y- final Yo digo a la hora son de mucho de menos... buscar una Sí, sí. Estos polideportivos, sobre todo el tema de que llevan y piscina, tiene el hándicap de que, claro, tú tienes unos hijos, digo también los mayores lo hacen, pero tienes hijos en edad escolar o en edad infantiles o adolescentes y entonces te inscribes y pagas la cuota mucho, o sea, con mucha vehemencia, ¿no? Con ganas y tal, pero cuando estos ya los chavales pasan de esto, que hacen en su aire, mucha gente no sigue. En general, Yo creo que hay, por lo menos en el entorno mío, en el que yo estoy, hay bastante gente que acudiría. Eso, sí, pero luego de mi pues, edad, mucha o sea, gente no sigue. Igual, entonces quiero decir que Yo sobre estoy todo con- es donde hay gente yo, joven. Imanol, yo te digo, en Soplana yo no soy usuario del gimnasio, solo piscina. Pero yo veo a la gente que baja Sí, del hay gimnasio de todo. y en la ducha, en el vestuario veo, es multigeneracional, ¿eh? Está desde el niño de 2 añitos Hasta el más a señores mayor. muy mayores que van a nadar o van un rato a las máquinas. Sí, Yo pero creo que... yo lo decía en el sentido de que, claro, luego, una vez que lo tienes, si se haría en su día, con la población que hay, que igual puede aumentar, sobre todo por la vía de Gorliz, luego hay que mantenerlo con las cuotas fijas. Sí, sí, claro. Pero claro. yo creo Claro, que sí. claro. Pero ahí lo que comentas, lo que está comentando, es que ahora mismo Sopelana está saturado. Sí, pero es Saturado. que Sopelana que ha crecido Munguía mucho también. está saturado. Ha No, crecido no, pero muchísimo. claro, Sopelana está haciéndose cargo de todo Uribe Costa, que es el que está claro. dando servicio a todo Uribe Costa. Es que ahí- Y está saturado. Claro. Munguía, de la misma manera, está saturado. Nosotros lo que estamos Ahí el diciendo riesgo, con ese Joseba, está en proyecto- Joseba, es que igual la desaturación deje de ser rentable para la empresa que los Claro, explota. exactamente. Entonces, eso si es. tú ahora abres en Plencia de Gorliz y tienes una media normal, claro, el 15% ya deja de ir a Sopelana. Entonces, el de Sopelana va a decir, joder, que bien, ahora hay menos gente, ya se han ido estos en Plencia de Gorliz. Pero si igual Serviocio no renueva en las mismas condiciones del contrato o sube la cuota a los de Sopelana un 40% porque ya no da la vaca. Entonces, yo creo que es eso, que hay que medir muy bien Claro. y o ojalá... bajar los sueldos a los trabajadores, Pero- o pero- empieza la pero precariedad, las condiciones... Está Ahí claro, lo que me estás diciendo, sí. por ejemplo, que a Serviocio le sale rentable mantener las piscinas. seguro que sí, Pues por porque eso es te una digo, empresa y a privada, Munguía es que- exactamente igual. Entonces, No, a mí que me no me interesa- digan desde los de diferentes concejalías, de diferentes partidos políticos, que el mantenimiento no es viable. Si cuando estamos viendo que las empresas privadas No, están no, no, Serviocio no. va a Pero a una infraestructura pagada por el ayuntamiento. Está claro, ¿eh? Hecha ya, hecha Luego ya. eso hay que La coge amortizarlo. hecha. Claro, Sí, claro, sí. claro, eso es. Pero ahí no Y el está servicio lleva la gestión. ni el beneficio industrial y está el beneficio. contemplado ahí. Sí. El beneficio Entonces ahí- industrial está Pero fuera. claro, Luego, que por el ejemplo- Serviocio lo hace en concursos, lo hace con No, no, sí, diferentes sí, está entidades. claro. Son especialistas. Gestión Claro, sí, especialista. lo que Ya, no puede pero- ser es dejar las Es piscinas gente que no abiertas lleva y- solo la es de que no Sopelana, sé. lleva pues Sí, muchas- Eso. En toda España. En toda España. Lleva A en ver, toda España lleva todo toda tipo de España. servicios. Sí, pero imagínate lo que ha comentado Miquel, que el 15% o el 20% dejan de acudir a Sopelana. A lo mejor no les resulta tan rentable a, No, claro, a Serviocio Serviocio. Serviocio ya ingresa un 20% menos que de entrada. aumenta Con lo cual, el- o sube las claro. cuotas un 20% a los que quedan, o precariza el servicio y empieza a pagar menos a la gente y baja la calidad, o tiene que poner el ayuntamiento al final para cubrir. Porque si Luego lo- a final de año y Aquí dice, hay dos oye, temas. necesito 15.000 euros para Pero cubrir, para matar. Pero esa manera de dices tú, o sea, Gorliz y Plencia también puede crecer, también al También, dar ese por servicio supuesto. puede seguir Sí, por creciendo supuesto. y ese 15%, pero también Sopelana puede seguir gestionándolo de otra manera o con más Sí, que sí. programas o con lo sea. Yo El viable- problema que pueda tener Serviocio de cómo lo puede gestionar, eso solo sé que es un 15% Sí, 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 que fijo que estaría Bueno, pero haciendo- aquí bueno, lo que decía es que ese estudio de viabilidad, desde mi punto de vista, habría que repetirlo y hacer un estudio de viabilidad bastante más serio. Si lo habéis leído, No, yo no lo conozco. Sí. Sí, ¿lo habéis sí, lo leído? hemos leído. Sí. A mí me quedan muchas dudas en el aire. Efectivamente, toda la gente, como vuestras 700 firmas, ¿quién va a decir que no a una piscina? Pero ¿cuánto está dispuesto a pagar? Pero con un muestreo que no sé a cuántas personas en el estudio de viabilidad, cuántas personas han consultado, pero de lo que dicen, solamente el 55% estaría dispuesto a pagar 160 euros, que no cubre en absoluto el coste mínimo de mantenimiento de cualquier piscina. Y luego hay otro tema, es los municipios que participen del uso de esa infraestructura, ¿costean la construcción o la construcción la costea el municipio donde se ubica esa infraestructura? Que es un tema que se Eso discutió tendría que bastante. ser Eso hay que de conveniar, todos. es hora de conveniar, ¿no?
combinarlo bien. Sí, pero ¿en qué porcentaje? Ya, también? no es lo mismo tener en ¿Cuántos tu... años tienes ese derecho a uso? Eso habrá que escribirlo, seguro. No, pero eso también puede ser una concesión. El terreno es de uno, pero el edificio y todo eso ya se puede Eso estipular. Sopelana lo hace con concesiones. Claro, eso se puede estipular, eso. Yo creo que no creo que sea el tema. No Aquí lo único que estamos poniendo son los puntos sobre la I. No, porque la sí, idea, es de un tema, la idea de poner es el... importante. Eso es importante porque... Sí, pero el terreno el va a seguir ayuntamiento- siendo del que sea. Sí, y lo que está encima del terreno construido, Eso puede ser una concesión conjunta de tres, que son los que edifican, que hacen la construcción. es Eso sí existe, complicado. existe. Ya, Sí, sí, existe, pero... existe. Mira, en San Esa Mamés figura San sí. Mamés San Mamés Barrio. Barrio. San Mamés Barrio, Barrio, por son diferentes propietarios. El Exactamente. suelo es de propietario y luego hay... Eso sí existe. Una y luego la multipropiedad, ¿Eh? una Sí. multipropiedad, No, de vale. los tres municipios, sí. Pasa que, El suelo es de quien yo sea. como vecino de Plencia... El dueño del suelo hace una concesión pues administrativa de 30, Sí, 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 50, 100 años sí, o lo que sea y o sea, punto. Pero de todas maneras estoy de acuerdo Sí, sí. contigo, pero el tema es que lo que estamos haciendo aquí, entiendo yo, no es por poner trabas, es ponerle no, puntos. es poner porque puntos estamos todos de sobre las acuerdo, sillas con Joseba. el fin Yo de- creo que al menos yo es que es me lo que encantaría estás- tener una es lo piscina que para estás Plencia comentando. para todos los vecinos, porque además La si parte de una iniciativa ciudadana, joder, lo hemos dicho ya todos, Es que es creo el que es camino genial. O sea, idóneo. Es que eso- nosotros lo único que queremos es por eso, asentar, pues eso, que no se olvide que asentar a hacer un proyecto con unas ciertas bases y empezar a hablar con los municipios trabajarlo. y trabajarlo Y en el para caso de que no se sea pueda viable, se hace un proyecto, se estudia un proyecto de pe a pa bien hecho. En el caso de que no sea viable, Pero ¿qué ¿qué pasaría? no es viable? Pregunto, no, es que no lo sé, pero es que no lo sé, ¿qué yo no dato- manejo esos números. ¿Qué dato me tendrías que dar tú para decirme una No, cosa hombre, que es un inviable? proyecto o es viable o no que es los viable. gastos son superiores a los ingresos eso, en un eso, porcentaje X, O- está y que- clarísimo. y Que no hay que un la- acuerdo en la ubicación. y Y que que la no hay un inversión- acuerdo en el tema de la inversión inicial. Es que Bueno, fijaros, puede pasar, porque ten en cuenta habéis que dicho- luego en la mesa de negociación hay personas. Has Sí. dicho tú que el grupo independiente no ha querido venir, o sea, se lo ha invitado una vez, no No, ha podido. perdona, ni el grupo independiente ni Por el parte de PNV, Gorlitz. De Gorlitz, Por parte de Gorlitz. o del PNV, vamos. Da igual, quiere decir que Y la luego alcaldesa ya- se le invitó personalmente y tampoco quiso. No luego- está, no está, La alcaldesa de Gorlitz. No estaba hoy, está de viaje. Bueno, eso Bueno, no- eso me ha dicho. No, pero yo, por ejemplo, habéis La leído una... noticia que nosotros teníamos es que... Espera, sí ¿me dejas está- que te diga una cosa Isamani- antes No, de que solo- se me solo- olvide? solo es comentar una cosita. Bueno, tampoco. No, sin Mira, más. yo- Digo sin más. Voy Sí, a sí, aclarar. vale. Es decir, sí que, bueno, nosotros no sabíamos si estaba o no estaba. Nosotros le invitamos, no nos dijo en ningún momento si no estaba, o sea, en principio estaba y no quiso venir, por X razón. No sé. Bueno, a mí me gustaría, es cierto que se puede buscar una fórmula de multipropiedad, ¿no? Pero suponiendo que cueste 3 millones y no los 7 millones o los 5 millones de un desarrollo más comedido, que hubo un segundo Sí. proyecto rebajado, y os digo que mucho tiene que cambiar en No, Plencia para mucho que no, Plencia, todo. tiene que cambiar, Todo, para que claro. Plencia pueda aportar la tercera parte de la el coste, edificación. sí, sí. Sí, lo que pasa Sin es contar el Lo mantenimiento, que pasa ¿eh? que ha dicho La tercera Joseba parte que de la también es, edificación. perdona, esa María, es un tema a largo plazo. Es decir, Pues, que y si tan largo plazo, ponemos ya las te digo bases, yo. ponemos las bases yo creo desde que ahora y hay se un va paso- buscando pues varios no quiero frentes, ser, subvenciones. Negativa, ¿eh? y Joseba, Porque la idea es esa, a todos ¿no? nos encantaría. Varios frentes, A ver, por un la lado idea el es que los asentarlo. partidos políticos que representan en Gorlitz y Plencia tengan un compromiso firme por parte de todos de poder realizar un proyecto como este. Y estamos viendo, pues estamos, pues es lo que dices tú, Gonchal. Lo primero son las cosas que son prioritarias, eso está claro. Eso es lo primero, o sea, eso lo tenemos todo el mundo claro. Pero que a ver qué base podemos poner y qué cosas podemos hacer, por ejemplo, suelo. Miramos suelo. Gorlitz tiene suelo. Eso es así, Plencia sabemos que no tiene, pues ya está. ¿Cómo se puede hacer? Oye, que existen endeudamientos también municipales y se ha visto Claro, también. pero ya- Sí, Espera, pero no, cada vez menos. estoy apuntando a una cosa que es que a la larga es positivo para todo el mundo. O sea, al final hay que poner, vale, estamos de acuerdo, hay que poner igual 3 millones de euros entre los municipios. Mira, pues nos ayudamos pues 3 millones de euros. Yo que sé, no ahora, te estoy hablando igual en 4 años, poder realizarlo, se hace. Luego están las concesiones. ¿Y cómo se puede rentabilizar eso? Pero es que al final es un aporte positivo para los municipios, con gente, va a venir más gente, es que al final viene dinero. O sea, sí, palabras como esas, viene dinero. Dando servicio, la gente viene más. La gente dejaría de utilizar como zonas dormitorio y acarrea más ganancias al pueblo. Yo sí Es me- así, si me se permitís- invierte para ganar, punto, Sí, pelota. Es que lo que no puede ser es...
No se puede, no, es que hay que valorar todas las opciones que existen. Pero yo para hacer una valoración seria, a mí me gustaría tener unos números reales de lo que... Yo si me permitís, vuelvo otra vez a cuando nos hiciste la presentación, que yo dije que, joder, a la vez que vamos caminando con esto es caminar, porque vosotros estáis empezando, vais a involucrar a la gente, a los partidos, a la sociedad en general, y luego vais a ver pues qué medidas se pueden hacer, pues subvenciones, no sé, un montón de cosas. Imagino que esto no tiene que ser de para mañana, sino va a llevar su camino, su tran, ¿no? Pero a la vez podíamos hablar de lo que he dicho al principio. ¿Por qué no hablamos con el Calleder, que tiene unas piscinas preciosas? Porque se opusieron hay los que mirar socios. todo. Bueno, pero es que eso se puede negociar, todo es hablar. Todo es hablar. Yo hablé en Se su puede hablar con momento ellos y de momento... no estaban ¿por de qué? acuerdo los socios. Bueno, pero es que eso también cambian, los socios cambian, el presidente puede cambiar, los que estamos aquí cambiamos, Todas las y todo lo que opciones tenemos hay que a futuro, estudiarlas. a lo que tenemos que plantear a futuro, Es que qué todo hay cosas que se pueden estudiar. hacer. En verano hace 2 años, en este estudio, en Salchan, Sí, se comentó. con Anchol Univaso, que no sé si sigue siendo presidente, era el presidente, Creo que Sigue y siendo. hablando de Plencia al verano tal cual, salió ese tema. Y joder, yo la animé además, le invité a decirle, joder, Anchol, pues sentaros un ayuntamiento, que el ayuntamiento se siente con vosotros, porque imagínate que a los socios del Calleder, que la mayoría son de verano, porque sean veraneantes, hay veraneantes y hay del pueblo, se les plantea esto y durante 8 meses, por ejemplo, podemos, los empadronados en Plencia de Gorliz, hacer uso de una piscina cubierta, o sea, bajo condiciones, igual en 4 meses te tienes que ir. Oye, yo sé que de junio a septiembre no puedo pisar el Club Calleder, pero de octubre a mayo sí. Y así hago mi deporte escolar y hago tal. Eso, por supuesto, o sea, yo creo que cuando hay necesidad hay que agudizar el ingenio. Pero es que yo quería aprovechar. Bien, yo creo que... Salvo que haya cambiado, yo cuando empecé en Soplana había una subvención municipal donde Sí. a mí me abonaban la diferencia. Sí. este año también. Sigue habiendo. Sigue habiendo. También Ha vuelto O sea, a... en Gorli, 2016. en Gorli ¿Se puede también hay, recuperar? en Gorli también. No, en Gorri ya no se hace. Por eso Plencia se ¿Se quitó ha por la vuelto a crisis, no había recuperar? dinero y Se se quitó. quitó. De 3, Gorri pero se quitó. de Y menor creo que se importe... mantenía con menores de 4 años o 5 años, se estuvo manteniendo, pero O sea, yo ahora mismo 2016 desconozco. estás a- Sí, está metida en la partida. Hay una partida que se recuperó, una partida que no... Quiere decir que hay soluciones de gobierno más fáciles para incentivar el deporte o para echar una mano a los vecinos que encima te tienes que desplazar, que bueno, también es discutible porque podría ser progresiva, ¿no? Quizá habría que Yo desde aquí una volvería renta, a ¿sabes? retomar ese tema pero del bueno. Calleder. Yo sobre el desde tema del aquí- Calleder, a mí me gustaría decir primero que estamos hablando de una entidad privada, Sí, hombre, por supuesto. espera, que por lo tanto no es una decisión de los ayuntamientos, De los sino socios. que la última es de los De los socios. Claro, eso. Y luego estamos hablando sobre una piscina que habría que acondicionarla. Es una piscina que no está climatizada, de agua salada. Sí, verdad. Habría que acondicionarla para ese uso. ¿Quién paga ese acondicionamiento? Creo- ¿Cómo no sé. se paga? No sé. Etcétera, Creo que etcétera, hablaban de una etcétera. nueva... Sobre creo que todo, hablaban sí, hablaban de... De una frontón nueva. para entrar por Sí, la calle. sobre todo, El frontón yo creo sobre el todo, primer paso sería la propia entidad, o sea, el Calleder. Que se ofrezca. Bueno, pero tendremos que hablar con ellos para que ellos Sí, se ofrezcan. el PNV también lo hizo e Independientes también, y seguimos igual. Bueno, Sí, porque no es nuevo eso. No, Es no, nuevo, Podría la haber propuesta que una viene línea detrás. paralela. ¿no? En 2005 hay una noticia de ella y luego están las conversaciones Ya. vuestras. Yo creo que se anunció de forma Sí, anticipada. sí, el porque era época de convenio elecciones. Y resulta que fue antes de no. las elecciones. Que, no, hubo una nota de Que prensa no, del Calleder diciendo que explicando no, que los que no, socios no que estaban no. de acuerdo y Ya. que... Pero entonces lo votaron los socios. No votaron. Es que no O sea, hubo, ni se les planteó a los socios. Pero ni los se- socios ni se ya les sabían... planteó. Ya sabían No, bueno, eso fue otro el tema. tío. No, fue otro tema. Fue un tema más electoral que otra Sí, cosa. no, yo creo que fue No, que, yo pero creo es fue que que es- Oñate lo adelantó porque venían elecciones. Oñate es socio del Calleder, supongo que hablaría allí con alguno y se, Sí. tiró a la piscina, nunca mejor dicho. Sí, está. Salió mal. pues punto. no sé yo. Y hay una... En los años que tú has estado como alcaldesa, ¿tienes algún conocimiento de algo? Sí, hablamos con el presidente anterior y que bueno, que en su momento ya lo habían... Porque a raíz de la noticia aquella, después hubo votaciones de los propios socios Sí. y tenían claro que no querían compartir. Claro. Es normal, dentro de lo que cabe, sobre todo en verano. Pues una Y eso que se barajó esa opción. La de solo invierno. La de Bueno, solo invierno, primavera y otoño. Sí, vamos. El Calleder, que se construye creo en el 64, y yo sé por mi casa porque mi padre era socio fundador. El proyecto inicial era cubrir la piscina de abajo, desde el principio, y nunca se terminó de cubrir, porque el lobby o el poder del Calleder está en los veraneantes, las cosas son como son. Sí, está Porque de claro. Plencia éramos cuatro, yo era socio también. Entonces nunca se llegó a ejecutar esa cubrición de piscina. Entonces, mi familia queríamos ser del Calleder para nadar en invierno, y no podíamos, porque nadábamos en verano. Y ahora el Calleder ha mejorado bastante, aparentemente está bien.
pasó unos años bastante malos, que se veía que estaba... Correcto. Quizá hubo otros momentos en los 90 que quizá habría sido buen momento para cogerle al Calleder porque andaban peor, pero ahora yo creo que ya está lista de espera para ser socio y te cobran unas tasas buenas además por entrar, canon de entrada. Con lo cual yo creo que el Calleder tampoco tendrá especial interés, Bueno, salvo que un grupo de gente que viva todo el año aquí presione... Claro, sigue siendo un club privado y al final eso... A ver, pero... Todas las opciones son buenas. Sí, no cerrar ninguna puerta. puerta. Es otra puerta a tocar. Es otra opción, Sí, no sé. pero eso, pues al final... ¿Gustavo Gaitesen con esa opción estaría de acuerdo? Con la de utilizar solo las piscinas, poder utilizarlas fuera de los meses de verano, Si junio, no julio, agosto. si no quedan más alternativas, pero es que hay que estudiar todas las alternativas. Sí, Yo, por ejemplo, se puede hablar, habéis podido leer, no sé si habéis leído el artículo que sacó el Correo sobre nuestra plataforma y la respuesta de la alcaldesa de Gorliz, sin ni siquiera escucharnos y sin siquiera decir nada. O sea, que no es viable. Es que no viable, pero vamos a hacer. Y además hacía justo motivo a lo del mantenimiento. Dice, no, mantenimiento le gustaría, pero no es. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Es que nadie está diciendo que Gorliz solo. Y yo más que cuestión de hablar, yo creo que es más que cuestión de mirar los números. Y es claro que hay que mirar Pero números. eso para hacer un nuevo estudio de Claro, viabilidad, lo que ha comentado que va a un proyecto costar nuevo. 16.000 o Eso es lo que 20.000 quiere decir, euros. o sea, el que estudio. otra vez Está volvemos- comentando, pero al Sí. final el estudio no cuenta ni la gente que Sí, utiliza claro, lo que hemos hablado es de un estudio más riguroso y Claro. que se focalice O sea, en lo que se está buscando. ¿Cuánto será la base mínima que puede estar como socios? Eso es lo primero. Luego ya la cuantía, es decir, las escuelas, dando una alternativa a las escuelas para poder hacer un uso Sí, una actividad una de- actividad extraescolar de piscina. La gente que vendría del Instituto de Plencia, de la gente de veraneante, porque los 4 meses no hace bueno aquí en este pueblo. De todas formas, O en sea, verano hay no que creo que contar con todo tuviese el mucho mundo. No, en verano, éxito. bueno, En verano, Que no cuentas con cuestionable. en 4 meses que 3 meses. en 3 meses, que no hace bueno los 3 meses. ¿Y dónde No, te no, metes? Bueno, tenemos una ventaja, Joseba, frente Fíjate, a, es que es así. no sé, de otros pueblos, Verango, no es de piscina, u otros pueblos, que es que aquí tenemos playa y ría Sí, correcto. para esos meses, ¿no? Con lo cual, entre comillas, Mira, estamos un ahí- poco Haría una cubiertos. bajada. Ahí me queda un Estamos dato. un poco cubiertos. Ahí me queda un dato. Las piscinas de Maruri. Sí, ¿Cuánta gente de Gorliz y Plencia se Están a tope, desplazan a tope, a sí, las piscinas de Maruri teniendo playa? En verano, Nosotros, en verano. estamos Sí, hablando. Eso sería una ¿Cuánta recogida gente? de datos. Sí, pero no de Vamos a continuo. ver. O sea, No, bueno, no, por pero lo menos en vamos a nuestro ver. caso, si vas un día, ¿Cuánta gente porque está saturado de cuánta playa. gente se Y pagas desplaza? por ese día. Pero vamos a ver, pero ¿cuánta gente se desplaza? Bueno, pero a también en Maruri? Sopelana No lo sé, pagas habría que más. estudiarlo. Ya lo Esos sé. son Igual. gente. Esa gente ahí tiene que aparecer en el estudio. Quiero Cosa que decir no se que el número cuenta. de usuarios no es lo mismo el que paga el bono, Ah, eso no, claro. Claro. que aunque pagan individual, sí, 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 que claro. uno Que vayas paga hoy, voy puntualmente un mañana. día. En Sopelana también puedes ir un día. O sea, Ya, si ya. pagas Sí, y claro. Bueno, vas y a- el Calleder con Sí. invitación, pagas la invitación y pasas el día dentro. De todas Bueno, formas, tenemos que ir finalizando y me gustaría preguntarte si tenéis previsto de aquí en un tiempo corto reuniros con la alcaldesa. Sí, se ha solicitado ya. O sea, el pasado viernes se mandó un email informativo de todo lo que se está gestionando por la plataforma y se ha solicitado una reunión con ella. Es el primer paso que vamos a dar. Luego, pues Con ya, Lorenza después también, de hablar con con ella. Unai también. Primero creemos que Gorliz, por número de habitantes, Ya. y porque creo- tiene toda la documentación además de la del proyecto documentación que inicial, tiene. del proyecto abaratado, Sí. que no... yo creo que el primer no sé. paso es la alcaldía. Después de la alcaldía, moveremos también con los diferentes partidos de Gorliz y luego ya Plencia con el alcalde David y luego pues, también con los diferentes Vosotros, por ejemplo, de partidos. Gorliz, ¿qué respuesta necesitáis para poder seguir? Un Nosotros apoyo. no apoyo, nosotros lo que queremos es sentar y decir, vale, en este momento vemos que por la economía como tenemos, todo el mundo sabemos cómo estamos, que oye, pues mira, no puede ser viable en este momento, pero es que nadie pide eso. Es decir, vamos a poner una base, vamos a poner un compromiso por parte de la alcaldía de Gorliz y la alcaldía de Plencia para abordar un tema como este, que es una necesidad que creemos, que visto que como la gente que mueve Sopelana y Munguía, de gente de Plencia y de Gorliz, que es necesaria. Y esto, o sea, lo que va a acarrear al pueblo en beneficio, tanto para la salud como económicamente para los pueblos. Y eso hay que valorarlo todo. Joseba, una pregunta. Yo cuando os escuché en el audio de Uribe FM, además de la piscina, luego nombrabais la Terpe y nombrabais también la aula matinal de la escuela. Sí. Y más ya quejas que pregunto, eso es, que como iniciativa popular ciudadana me parece bien, pero ¿se puede llegar a estar engendrando un partido o una asociación vecinal en Gorliz? Lo estáis planteando porque, joder, las últimas elecciones Gorliz estuvimos aquí en el tema electoral y era un poco de, no voy a decir con perdón, de risa, porque estaba el grupo independiente de toda la vida.
estaba otra plataforma de Andramari que no sé cómo se llamaban, Sí. y estaban otros que se llamaban Barrica Sopela, no, Gorlitz Sopela, no sé cómo era, que eran los de Podemos. O sea, confluían 3 partidos que, joder, eso al final luego al ciudadano yo creo que hasta despista. O sea, al votante habitual, salvo que seas del partido de toda la vida y vayas ya con la papeleta, si te planteas alguna alternativa a votar, no sabes ni qué papeleta tienes que coger. Te entiendo perfectamente. Nosotros al principio somos apolíticos. Nosotros es una plataforma vecinal. Lo único que se nos está acercando gente con diferentes quejas. Entonces dice, oye, pues mira, nos está pasando esto. Por ejemplo, lo que has comentado ahora, el aula matinal de Gorlitz. Estamos viendo que en Plencia, Sopelana, da un servicio a la gente para hacer una conciliación laboral y de trabajo, para que los niños puedan estar en una aula acondicionada y con gente profesional para poder, pues eso, antes de que empiece las clases, porque al final, más que nada, además de lo que se está tomando ahora, o la conciliación laboral, que es que ahora no todo el mundo podemos dejar de trabajar para poder está claro. Eso está claro. Entonces, se nos ha acercado la gente y estamos también promoviéndolo. Se ha recogido firmas, se ha presentado ahora en el AMPA, en Gorlitz. Se ha recogido un no rotundo y esto también se le va a presentar a la alcaldesa. Pero en un principio la única viabilidad que tenemos nosotros, el significado de la asistencia de la plataforma es llevar la voz a la alcaldía de las quejas que podemos recibir. Pero no tenemos tampoco ninguna finalidad de presentarnos como partido. No, pero o de integraros, no sé si independientes o no, de como una corriente, decir se ha tocado diferentes partidos. Sabia Nueva que diga, oye, queremos trabajar para el pueblo. Y a mí me parece perfecto, decir que lo de se ha tocado diferentes partidos y exponiéndole las cosas, de lo que nos llega a la ciudadanía, pero que al final es eso, lo único es que lo que ha dicho Goncha, que si la gente no se mueve, no se va a conseguir nada, y es la única viabilidad eso, pues que la gente se mueva y lo hemos caracterizado, lo hemos hecho realidad a través de una plataforma. Muy bien. No, para ir finalizando, bueno, vamos a hacer como hemos iniciado con ese minuto inicial. Os voy a dar un minuto final. No sabes qué decir ya, ¿no? Has hecho tantas cosas que ya no sé qué decir. Alex, ese minuto que vemos sin datos. Ese minuto os podéis ceder. Si quieres cederle a Isabel, o sea, a Isabel, a Seamari, el minuto para hacer una reflexión final y ya está, ¿sí? No, pues yo, bueno, básicamente voy como he llegado, ¿no? Pues lo que hemos dicho, pues es positivo que haya este movimiento en los pueblos y que surjan estas ideas, que luego ya veremos si es viable, no es viable, pero bueno, que haya, que se engendre ese germen de pueblos que necesitamos, que yo creo que es lo que le da no sé, más que la alegría, pues el no convertirnos en unos pueblos dormitorios, etcétera, o sea, tener, oye, esas inquietudes y tal, y por supuesto, yo creo que desde los ayuntamientos es nuestra obligación, o sea, si para algo estamos es para recoger eso y estudiarlo. Luego, pues como hemos planteado aquí, habrá cosas que se pueden hacer y habrá cosas que no, y poco más. Y un matiz, ¿me dejas hacer un matiz? Bueno, corto, cortísimo. Es política lo que hacéis, eso es política. Yo, sí, quiero hacer eso una... Eso otra vez Vale. Ya sé por dónde va Goncha. Vale. Si quieres te lo cierro yo. No, vale. Si me toca a mí el minuto, yo sí digo muy rápido. Yo salgo más contento de lo que venía, porque cuando me dijisteis para venir las piscinas, unos de Gorlitz, pensé, joder, qué frikis vendrán aquí. ¿No? Y está que a Joseba, que ya le conozco hace mucho, que la gente viene con él, y creo que tienen muy buenas intenciones y es muy buena idea. Y cuando me decías que es apolítico, cojo el testigo de Goncha, creo que sabe lo que quiere decir, porque se le ha acusado al grupo independiente en Plencia y aquí mismo de ese tema, que todo es política. Entonces, no somos apolíticos, somos apolíticos. No, eso es hacer política. Fomentar una piscina o algo en un pueblo es trabajar en la política local, en este caso. Nadie te pregunta quién vas a votar el 26 de junio. Que no es malo. O sea, que no, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Y yo os animo a seguir por ahí. Incluso yo os mandaré algún mail para daros la chapa. Oye, ¿por qué no pedís esto? Paso peatones aquí, o un semáforo allí, o que arreglen mi calle. Porque me parece que el vecino comprometido tiene que hacer eso, con mucho cariño y con mucha dedicación a la gente como ahora Imanolo Goncha, lo antes Isamari, que van al ayuntamiento y meten ahí sus horas por la cara, pues joder, pedirles, oye, echarnos una mano. Entonces, por desgracia, en la piscina lo veo ahora mismo, que igual cuando yo me jubile igual se hace. Pues bueno, ojalá iré ahí a hacer gimnasia jubilado. Pero lo veo poco viable. Tampoco me queda tanto. No sabéis dónde os habéis metido, ahora os va a linchar a mails. No, yo lo mismo, lo que reitero un poco lo mismo que dicen todos, ¿no? Pero yo os animaría, bueno, que no decaigáis, que sigáis en ello y que
joder, no sé, al final, pues si luchas mucho por ello, convences mucho a la gente sobre lo que realmente la gente quiere y necesita, pues hay que pelearlo. Y hay que pelearlo en el sentido de que, joder, pues los organismos oficiales, a través de pedir subvenciones, si es que salen, no sé si ahora dentro de 3 años, o eso, y que no, porque si se queda en número tal, pues volvemos al año 2005, como decía Chamari, que es cuando se hizo todo lo anterior y bueno... No, pues, 2005 no, yo estoy hablando de 2009. O 2009, entonces, bueno, pues que esto, si tenéis ganas, pues como se os ve ahora, pues que sigáis peleando por ello, creo yo que es lo bueno, ¿no? Que haya gente así que tenga ganas de pelear y de hacer cosas, es bueno. Yo para que de aquí no quede la idea y se disipe, creo que habría que hacer 3 cosas y sobre todo con las ganas de trabajar que tenéis y que seguro que encontréis colaboradores. Sería que faciliten el proyecto macroproyecto inicial, el reducido, ver, analizarlo desde vuestra visión de que no tiene que ser el polideportivo para Manhattan, sino para estos 3 municipios. Revisar qué es lo que habría que hacer para que se pueda tener ahí unas piscinas. Por cierto, creo que las pistas de pádel están donde estaba previsto el hueco de la piscina. Y segundo, empezar a recoger datos concretos de piscinas que ya están funcionando. Si os facilitan, cuánto cuesta la concesión que tienen, cuánto se gasta de luz, cuánto se gasta tal, cuánto se paga y qué ingresos hay. No va a decir la empresa nunca la verdad. Pero yo os puedo ayudar, si queréis, en buscar datos de la de Echevarri, que tenemos una buena relación con el Ayuntamiento de Echevarri, que tiene un polideportivo no muy grande, pero lo tiene y tiene piscinas. Quiero decir que son las bases, aunque sea dentro de 3 o 4 años, pero trabajar con datos concretos. Y luego, en el camino, como esto va a ser un proceso a medio y largo plazo por problemas de dinero, de lo que hemos estado hablando antes ahí, presionar para que los ayuntamientos de Plencia y de Gorli sean capaces de llegar a un acuerdo de tener una contrata única para la recogida de basuras, una contrata única para la limpieza, incluso una única policía municipal. Estamos en ello. Y yo es que he llevado peleando en eso hace mucho tiempo, pero que presionen también. Te agradezco. Y Joseba, a ver, en un principio se agradece la colaboración de todo el mundo, o sea, todos los datos que se puedan aportar y al final lo que ha dicho Concha en un principio, que hay que mirar con datos y saber las infraestructuras cómo funcionan, cómo los déficits, o sea, el mantenimiento, los costes y todo, y al final hacer una cosa real y que sea, pero no ficticia ni cosas ni macroproyectos, nada. ¿Cuál es la base que se necesita? Porque no queremos más de lo que necesitan para dar un servicio, un polo de los pueblos de 12.000 habitantes más o menos, y qué infraestructura se podría dar. Ahí podríamos meter también lo del teatro que habéis dicho, con la zona multiocio, se podría hacer muchas cosas, pero siempre eso, viendo un poquito viabilidad y los demás municipios cómo han trabajado y cómo funcionan. También desde aquí quiero agradecer a todos los comercios que se han dispuesto a ayudarnos con nuestra iniciativa, a recaudar firmas por todos los lados, tanto en Plencia, Gorliz y Lemoniz, y que por su parte son una disposición muy buena y siempre ha sido así, y que agradecerlo. Y luego también otro tema, lo que me habéis dicho que es política. Nosotros no me da igual que lo abandere, yo me da exactamente igual. Yo lo único que quiero es que la alcaldía o los diferentes partidos se sienten y que lo llevan a cabo como todos juntos. Es que yo no quiero que nadie se lleve la medallita ni nada. Lo único que queremos es que Gorliz y Plencia poder llevar nuestros hijos, nuestros mayores y llevarlos a una infraestructura y no tenemos que desplazarnos a ningún otro sitio. Es la única finalidad que tenemos. Yo política no hago. Pero que es una acción política. Yo política no hago, eso os digo, yo solo quiero no es nada un servicio. Malo, pero me da igual que lo abandere. Si yo lo único que quiero es eso, poder venir a un servicio donde puedo llevar a mis hijos, a mis mayores y poder utilizar. Llamémosle política de a pie. Local, sí, pero política. O local, sí, bien. Podéis llamarlo como queráis, pero hay que buscar una solución y conseguirlo. Una vez que si hay un paso más allá en el proyecto ya extenderemos, volveremos a vernos aquí. Yo creo que otro de los que no hemos caído en la idea es que
también existe y que se puede pedir la opción de la piscina del sanatorio, ¿no? ¿No? De Osakidetza, del sanatorio de Gorlitz. Ah, Por eso la bueno, usa, esa es más para complicada porque Eso es la correcto, utilizan eso- pues enfermos Sí, para para recuperación pedirle- o gente... Pedirle sino a algún particular, que también los hay. Tío, los También por ahí algunos Bueno, particulares. échale grande. No, yo creo que este debate está muy bien porque, por ejemplo, hemos conocido más detalladamente, hemos puesto cara también, ¿no? Yo creo que yo no conocía, Mikel tampoco no conocíamos, hemos puesto cara, vemos que, bueno, pues que hay un camino que recorrer, pero que bueno, que vais en serio y que vais con los pies firmes y en el suelo, y que eso también es interesante, ¿no? Y apoyar eso. Yo creo que hay diversidad de opinión, pero apoyar y un apoyo de los del pueblo la hay, yo creo. Unos más, otros menos, pero yo creo que la hay. Y bueno, es que ricasco a todos por venir. Un debate placer. interesante. A ti por invitarme. Creo que nos volveremos a ver porque yo creo que es un debate que va para largo, ¿no? Y al igual que el de fútbol, que también nos volveremos a ver, estoy seguro. Es que ricasco eta Gabon.